el mensaje se intitula El aposento bajo. El aposento bajo. Entonces, dice Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Habla del aposento alto. Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, nosotros somos apostólicos en doctrina, pentecostales en experiencia. Permítanme narrar brevemente parte de la historia del pentecostalismo. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua, y todo eso tiene su estudio etimológico y su historia y todo eso. Pero empecemos en el día de Pentecostés del capítulo 2 de los Hechos, en donde estaban todos unánimes, juntos, sentados, y de repente sopló o vino un viento recio que llenó la casa donde estaban sentados, y se les fueron repartidas lenguas como de fuego, que se puso sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en lenguas, y causó esto una gran comisión con las personas que estaban adentro, con las personas que estaban adentro y las que estaban afuera. Allí se cumple Joel capítulo 2, en los postreros días. Oiga, en el culto de inglés, a esta hora lloró un niño allí. Es el Espíritu Santo. Yo no sé qué está, Dios nos está hablando. Parece que estoy teniendo como flashbacks, ¿verdad que sí? Ustedes estaban aquí, lo mismo pasó. Queremos mucho a los niños y que lloren, pero estos se sincronizaron en el inglés y en el español. Ahora sí, nada me turba, ahora sí estoy bien turbado. Gloria al Señor. ¿Por qué no damos al Señor un aplauso pentecostal? Gloria a Dios. Y bajó y cayó el Espíritu Santo. El último capítulo de Lucas 24, el Señor, Mateo, Marcos y Lucas les había dicho: vayan, hagan discípulos, enseñen a las naciones. Pero aquí en el Lucas 24 les dice: no vayan todavía, espérense en Jerusalén hasta que sean revestidos o investidos del poder de lo alto, de esa investidura de poder, de gozo que recibieron porque obedecieron las palabras de Jesús de no salir a predicar el evangelio sin antes ser revestidos del poder de lo alto. Y allí se derrama el Espíritu Santo y nace la iglesia apostólica, nace la iglesia del bautismo, del nombre, del recibir el Espíritu Santo. Y un resumen pudieras estar en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo y ser fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Y allí se fue. Ustedes van a Hechos 19. Pablo se encuentra con 12 creyentes, discípulos de Juan el Bautista, que parece que estaban teniendo una oración, un estudio, algo, y les hace dos preguntas apostólicas, grandes. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? No sabemos qué es eso.
¿En qué pues sois bautizados? Pues en Juan. Les habló de Jesús, los rebautizó, sí, rebautizó, o sea, los bautizó otra vez, pero esta vez invocando el nombre del Señor Jesucristo. Les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Hablemos un poco del pentecostalismo moderno en el sentido cronológico, que empezó en Topeka, Kansas, el día 1 de enero de 1901 en la escuela de un ministro llamado Charles Parham. De allí se extendió por todo el mundo, quebrando barreras denominacionales, culturales y raciales. Un grupito de estudiantes, después de haber leído el libro de los Hechos y leer los acontecimientos del derramamiento del Espíritu Santo, se pusieron a orar, y allí Dios los bautizó con el Espíritu Santo y se encendió la llama que corrió por todo el mundo. Después se manifestó poderosamente en la calle Azusa, aquí en Los Ángeles, el día 9 de abril, 5 años después aproximadamente, el 9 de abril del 1906, bajo el ministerio de William Seymour, un predicador afroamericano, y allí en un templecito que había sido establo, muy humilde, allí también oraron, gloria al Señor, y cayó el Espíritu Santo y los bautizó y hablaron en lenguas. Después, entonces, de allí, hermanos, salieron unos hermanos, o más bien venían de todo el mundo, porque se corrió la palabra y llegaban de todas partes del mundo a la calle Azusa, y muchos recibían el Espíritu Santo. Un hermano llamado Juan Navarro se fue para México, no solo con el mensaje del recibir el Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, sino con el mensaje unicitario del nombre de Jesucristo. Y después, pues, nuestra iglesia en México creció, nuestra iglesia apostólica. He estado escuchando sermones que el hermano Roy pone por allí en una página del hermano Felipe Rivas. Él fue el presidente. ¿Cuántos conocieron a Felipe Rivas o oyeron de él? Raquel, tú y yo ya estamos muy viejos para conocer a algunos. Lo conocieron, hermano. Fue presidente de la Iglesia Apostólica en México 34 años. Fue bautizado en el 1918 y casó a mis padres. Y fue un hombre, hermano, que él abría la boca y salía la palabra de Dios y se convertían las personas en sus viajes misioneros. Todavía vive su hija, la hermana Loida. Loida todavía vive, ¿verdad? Y Cintia, si me estás oyendo, yo sé que me oye siempre, la nieta. Y también Raquel y yo tomamos un café con el nieto del hermano Rivas. Una historia muy, muy especial. Entonces, en el mes de abril del 1913, de nuevo cayó el Espíritu Santo en un campamento también aquí cerca, en Arroyo Seco, California, cerca de Los Ángeles. Como que Dios nos está diciendo algo, no está bombardeando con espíritu. De la calle Azusa salieron algunos unicitarios, o mejor dicho, se conectaron con el capítulo 2 de los Hechos, pero fue en Arroyo Seco en donde el ministro R.E. McAllister, mientras predicaba a un campamento de la iglesia Asambleas de Dios, las iniciales, él predicaba, y en su prédica mencionó que el libro de los Hechos enseñaba que el bautismo en agua debía efectuarse en el nombre de Jesús. Esto causó conmoción en todos, especialmente en algunos pastores sentados detrás de él en la plataforma, tanto que uno de ellos, según la historia, se le acercó mientras predicaba y le susurró en el oído que no enseñara esa doctrina. Hubo reacción variada, pero uno de esos predicadores, llamado John G. Shepe, oró toda la noche, y al recibir la revelación del nombre de Jesús, salió corriendo en la madrugada gritando que esta revelación significaba que el bautismo debe ser efectuado o debe ser invocado el nombre de Jesús.
De los tal vez cientos de pastores reunidos allí en Arroyo Seco, salieron 156 de ellos. Más bien los echaron fuera para seguir predicando la doctrina del nombre. No fue tanto lo del bautismo, sino que estos, a la misma vez que recibieron la revelación del bautismo, recibieron la revelación de la unicidad. O sea, rechazaron la doctrina de la Trinidad y comenzaron a predicar que hay un Dios manifestado en muchas formas, pero que no hay tres personas que componen un Dios. Hay un Dios manifestado en carne y estamos en Él, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. De allí se desprendió la rama de los unicitarios, tanto la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, y se han extendido por todo el mundo, y hoy existen más de 26 millones hermanos del nombre de Jesús. Se sigue derramando el Espíritu Santo, se sigue experimentando, o sea, la experiencia del aposento alto por todo el mundo al recibir todos los días este precioso bautismo con las evidencias de hablar en lenguas según Hechos 10:44. Pedro está predicando en la casa de un centurión llamado Cornelio, porque Cornelio tuvo una visión, vino un ángel, tus ofrendas, tus limosnas han llegado al cielo, pero necesitas el mensaje. No es bastante con dar ofrenda, necesitas el mensaje. Interesantemente, ya se me quitó lo nervioso del niño. Interesantemente, el ángel no le predicó el mensaje, porque a los ángeles no les es dado el predicar. El mensaje es para que los prediquemos nosotros, la iglesia, los hombres de Dios, los pastores, los que predican la palabra, los que predicamos la palabra de Dios. Pedro llegó, ustedes conocen la historia, y mientras predicaba, cayó el Espíritu Santo sobre los que oían la palabra. Y los de la circuncisión dijeron: wait a minute. Yo creo que los hebreos hablaron inglés diciendo: espérate, estos son incircuncisos, estos son gentiles. Y viendo que también sobre los gentiles había caído el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabía que caía el Espíritu Santo? Algún predicador en televisión te va a decir: es que respiraron y entró el Espíritu. No, porque los oían hablar en otras lenguas. Así es como se sabe que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aunque no ignoramos que el acercarnos a Dios es obra del Espíritu también, pero eso no es una plenitud del bautismo. Y se sigue derramando. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en hablar en otras lenguas. Creemos que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús. Deme Biblia, Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5. Y a Pablo también le dijo: ahora pues, a Saulo, que ahora es Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quién es su? Aquel que le dijo: dura cosa, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Él es su. Pastor, está equivocado. ¿Qué no oyó lo que dijo Jesús en Mateo 28:19? Enseñando y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Absolutamente que sí. Tengo news para todos los que me escuchan. Nosotros somos los que bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ese nombre es Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Esta es la piedra que rechazaron los edificadores, pero Dios la ha puesto como piedra del ángulo. ¿Hay otro nombre más precioso? No. Déjame hacerte una pregunta, pastor, que me escuchas.
Cuando oras por los enfermos, ¿cómo oras? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando vas a sacar un demonio, ¿cómo le dices? Tú usas el nombre de Jesús. Pero cuando llega el bautismo, pones las brecas, pones los frenos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tranquilos, tranquilos. Entre toda la pasión, fuego, lenguas y tal vez es no correctamente fuego, pero lean el libro del hermano Jorge. Y movimiento del Espíritu y todo lo que representa el pentecostalismo. ¿Será posible que a los del aposento alto, a nosotros, se nos hayan olvidado las riquezas de las enseñanzas de Cristo, de los principios de ética, de amor, de tolerancia, de perdón y de humildad? Estaremos tan enfocados en lo que algunos llaman la sana doctrina del aposento alto, que hemos olvidado la sana doctrina del aposento bajo. Hermanos, ojalá me entiendan los maduros, tal vez, y tal vez ni ellos. Nada es más alto que Jesús. Todo lo demás, incluyendo la doctrina, se somete a Jesús. La doctrina es el vehículo que nos salva. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesús. Por cuanto todos, no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe en Jesús. Nada es más arriba que Jesús. Alfa, omega, principio y fin. Y todo lo demás se sujeta a Jesús. Principados, potestades, gobernaciones, en el lado negativo, pero en el lado positivo, instituciones, rubros, nombres de iglesias, nombres de gran predicadores. El único perfecto, el único que merece la gloria, el único que debe ser exaltado es Jesús. Conozco personas, y en mi trayectoria de más de 40 años, se han comunicado conmigo, escúchenme bien, hijos y personal o gente que trabaja con gran hombres de renombre pentecostal. Gente que se para detrás del púlpito y en 3 segundos todos están hablando en lenguas. Gente que son reconocidos, líderes grandes. Y no sé por qué a mi esposa es testiga. Hermano, detrás de la cortina, detrás cuando ya se va la gente y el público, acá, viera cómo nos maltrata. Viera que si no edificamos y mantenemos su imagen allá arriba. Y yo he hablado con personas similares que son unas potenciales, o más bien muy potentes en espíritu. O sea, tienen el aposento alto, pero nunca bajan al aposento bajo. No se imagina, y esto que quebranta mi corazón. Cuántos hijos de hombres grandes no le sirven al Señor porque el gran reverendo que predicaba en convenciones y manejaba tantas cosas nunca supo tratar a la esposa, nunca supo tratar a los hijos. Necesitamos
el aposento alto y somos apostólicos y lo vamos a predicar y vivir. Pero no ignorar el aposento bajo. De Simón el Mago aprendemos que es posible ser bautizados en el nombre de Jesús y haber recibido el Espíritu Santo y no tener un corazón que esté bien con Dios. Los apóstoles se ven en un gran problema porque las viudas estaban allí con problemas del ministerio cotidiano y ellos nombran a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. 5 de ellos siguieron sirviendo en las mesas, pero Dios levantó a 2, a Esteban, que fue el primer mártir, que tenía en el capítulo 7 de Hechos toda la historia memorizada. Y luego Felipe, que Dios lo llevó a Samaria a predicar la palabra de Dios. O sea, lo sacó de allí para otro ministerio. Y está predicando. Y allí en Samaria trabajaba Simón el mago. ¿Qué hacía? Pues era mago. Y tenía embelecida a toda la gente, desde los más grandes hasta los más chiquitos. Era el Netflix. Era el Hulu. Next slide. También creyó Simón. Simón es creyente. Felipe predicó. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado. Tenemos a Simón creyente y bautizado. ¿Y cómo bautizaba Felipe? Pues ahorita vamos a ver cómo bautizaba Felipe. Estaba siempre con Felipe. Felipe se iba allá a la esquina a predicar, ahí estaba con él. Se iba para acá debajo de este árbol, ahí estaba también predicando con él. Y viendo Simón el mago diciendo como, esto no es magia. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, ay, qué bonito que dice Samaria, toda Samaria, porque Cristo puso la planta, la semilla en la mujer samaritana, salió toda Samaria a conocerlo, y cuando llega Felipe estaba fértil el terreno para esto. Y cuando Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Quiénes ellos? Son los samaritanos. Y entre el grupo de samaritanos, porque creyó toda Samaria, ¿no? ¿Quién está allí en medio de ellos? Simón está en ellos. ¿Me explico? Los confundí. Los cuales, habiendo oído, ¿quiénes son los cuales? Oraron por ellos, por Samaria, incluyendo a Simón, para que recibiesen el Espíritu Santo. Simón creyó, Simón fue bautizado, Simón recibe el Espíritu Santo. Sigamos, adelante. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Paréntesis apostólico. ¿Listo? Hay gente que predica, enseña que la Biblia dicen ellos, que uno recibe el Espíritu Santo cuando respira profundo. Y que ya, no, aquí esta gente había sido bautizada en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron los apóstoles en Jerusalén? Pues está bien, Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya están bien. Ya están bien, ya fueron bautizados. ¿Qué les vas a decir? Te bautizo y eres condenado. No somos tan tontos así. Dije eso. Ando como medio en ayuno ahora. ¿Por qué hacen el gran movimiento entonces cuando Jerusalén, los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios? Eran bautizados, pero todavía no caía el Espíritu Santo. ¿Por qué mandarlos si no es necesario? El otro día estaba yendo en Facebook un gran hombre, un teólogo de una iglesia unicitaria, tratando de explicar que no se necesita esto, y casi me dio risa y casi le escribía, pero me conoce así que no le escribí. Pero cuando llega a Hechos 10, para un versículo antes, porque los oían hablar en lenguas, narró todo lo del 10 de Hechos, pero allí no se metió.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Pues que no salvos, entonces ¿para qué mandar a los apóstoles? Sino que solamente, cuando tú dices solamente llegaron las 3 Mejías, no, solo llegaron 2. Solamente llegaron. ¿Dónde están las de Cali Sisters? Aquí las vi por allá, ya están. Solamente llegó una, pero ya están las 3. ¿Me explico? Cuando dice solamente es que falta algo. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Okay. Todavía estoy en el aposento alto, ahorita nos vamos a bajar. Cuando vio el creyente Simón, el bautizado Simón, el que recibió el Espíritu Santo Simón, por eso le digo, hermano, la doctrina es el vehículo para la salvación y necesitamos doctrina sólida, fundamental, pero nunca se nos olvide que es Cristo el que sana a través, el que salva a través. No es fuente de verdad que te salvan, menos Samuel Valverde, es Jesús. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Aleluya. Y en ocasiones los pentecostales con poquita salsa hispana y tanta cosa, como que no se nos ha borrado la idolatría de la religión de la abuelita y todavía tenemos ídolos allí. Dejen decirles que ni el arca del pacto es el poder, contenía la gloria no de ella, de Dios. La doctrina es de Dios. ¿Qué estás diciendo, hermano Valverde? Que tenemos aquí un Simón bautizado, creyente, lleno del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento se cumple, el pacto del Nuevo Testamento. Cuando él vio que por la imposición de las manos de los profetas se daba el Espíritu Santo, les ofreció maní. Ahora, otro, para que se goce el hermano Jorge, pobrecito, él siempre está enseñando. Otro paréntesis apostólico. Si recibir el Espíritu Santo es solamente, ¿usted cree que ya se salió de la iglesia, acaba de entrar y ya se salió? ¿Usted cree que él iba a ofrecerles dinero? No, yo me voy acá donde no está Felipe y yo también les impongo la mano y les digo, ya recibieron el Espíritu Santo. No, ¿qué vio Simón? Que hablaban en lenguas, que había una manifestación. Por eso él les ofrece dinero para que, diga, next slide please, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación. ¿Cuál era? Las lenguas. Hechos 10, 44 al 48. Porque los oían hablar en lenguas y profetizar. Entonces, si no hay manifestación, pues you got it. Hasta inglés hubiera hablado Simón. You got it, you got it, you got it, baby, you got it. Anduviera bailando. Pero no podía, porque ese poder no se puede fingir. ¿Y qué le dice Pedro? Brother, vamos a mi oficina. No. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto con Dios. El punto que quiero probar es que tú puedes ser miembro de Fuente de Verdad, yo puedo ser pastor de Fuente de Verdad, tener todas las experiencias fundamentales, teológicas, doctrinales, y mi corazón no estar bien con Dios. Next slide. Arrepiéntete pues de tu maldad, tu maldad, y ruega a Dios. Si quizá no le dijo, sí, Dios te va a perdonar, pero sí, quizá, a lo mejor sí, a lo mejor no. Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No andaba allí que voy a orar por ti. No. Respondiendo entonces Simón dijo, ay, sorry, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces,
para conocer a Cristo en su plenitud, para conocer su carácter, para saber lo que Él es y lo que Él piensa. Un buen lugar en donde empezar es el Sermón del Monte. Es las enseñanzas de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero parece ser que nosotros los pentecostales unicitarios nos echamos un clavado a Hechos 2:38 y Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Espíritu Santo, y no sabemos tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Los invito al aposento bajo. ¿Vamos? En Mateo 5 tenemos las bienaventuranzas, bienaventurados el año pasado di creo que 8 sermones de eso. Nos habla de qué somos o qué debemos ser, sal y luz en el mundo. Nos enseña que Él es el cumplimiento de la ley. Nos dice de cómo controlar la ira. Oiga, ¿no ha visto usted hermanas aquí hablando en lenguas y todo eso? Y en el carro ya van regañando al esposo. Te dije Taco Bell. No. ¿Les ha pasado? Ahí estaba llorando en el altar y hablando en lengua y todo eso. Eres muy de aposento alto, pero te falta bajar al aposento. Nos habla del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor que debemos tener hacia los enemigos, de no juzgar a los demás, de no criticar a los demás. Nos habla de la regla de oro y muchas otras cosas. El capítulo 6 nos enseña de ser humildes al dar limosnas, al dar oración, al hacer oración y ayuno. Y hablando de la oración es cuando el Señor nos abre la puerta al aposento bajo. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y no solo la puerta física, el teléfono, la mentalidad, las preocupaciones y responsabilidades. Cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esa palabra aposento en lo original, en el idioma original, es un dispensador, una cámara en el interior de la casa, en o debajo del primer piso. Un almacén para guardar cosas. Cuando el Señor les dijo entra en tu aposento, ellos entendían que era ese lugar secreto, esa cámara separada, privada, cámara interior. O sea, es una cámara hecha de piedra para guardar cosas, para dispensar. O también es un cuarto privado. La palabra en inglés es closet o ropero. Hagamos unos contrastes entre el aposento alto y el aposento bajo, sin menospreciar, sin borrar, sin hacer un lado la necesaria experiencia del aposento alto, de recibir el Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido, hermano, el Espíritu Santo, ore hasta que lo reciba. Esa debe ser su primera oración. Señor, lléname, bautízame. Y ya les he contado tantas veces de mi experiencia. Me bautizo a los 12, un año oro. Era un niño yo de 12, 13 años y ayunaba cada domingo, pero solo hasta las 12 porque me daba un hambre y las hermanas haciendo comida y comer. No, yo les decía al Señor, aquí nos vemos en 8 días. Y me iba. Y les he contado como en Torreón, Coahuila, en una convención, estoy sentado en el culto, ahí está predicando el hermano Manolito Gagiola. Me acuerdo todavía del mensaje, las 4 E's que necesita la iglesia: espiritualidad, evangelismo, economía y otra E que no se me olvida, evangelismo. Y yo estoy sentado allí. Todavía está esa iglesia en Torreón, muy bonita, muy histórica. Y me gustaría decirles que yo estaba pensando en el mensaje. Yo estaba pensando en los tacos porque vi un taquero que estaba afuera. Y yo quería comer después del culto.
Y el hermano que predica toma su Biblia y se sale. Era un académico, era un filósofo, era un teólogo, fue presidente muchos años. Y se sale así, mira. Y yo dije, ahorita lo sigo porque pues allá están los tacos. Y se para otro, hermano, somos pentecostales. Para mí que le estaba echando al predicador, pero eso es para mí. Pasen aquí, vamos a buscar el... Y luego yo, oh no, ¿cómo que buscar? Yo andaba buscando el guacamole, ya quería. Y mi papá me dice, vamos, me dijo, vamos, pues vamos. Hermanos, estuve aquí, Dios comenzó a tratar conmigo, alguien ora por mí, no sé quién fue, me estaba hablando en inglés, nunca abrí los ojos, pero yo estaba, tacos, Señor, tacos, tacos. Y luego se me fueron los tacos y comencé. No fue, hermanos, un mensaje de aposento alto, no lo fue. No fue que del no, pero Dios ya sabía, hermanos, y comencé a orar y luego viene alguien y me dice, póngase de pie, stand up Sam, sabía mi nombre, no sé quién fue, y ya está orando con él, jump, brinca, y brinqué, brinca, y brinqué, brinca, caí hablando en lenguas y recibí el aposento alto en mi vida. Y lo siguiente que oí fue mi papá diciéndome, ya mi hijo, ya vámonos, ya tú sé. No, yo estaba en el cielo. Ya van a ser las 12, 2 horas y media más o menos hablé en lenguas y Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Así que esa explosión de pasión y de poder es del aposento alto. Pero el aposento bajo habla de implosión, de cocinar a fuego lento. No sé si una recién casada por ahí o tal vez una que ya tiene años pero no aprendió. En Thanksgiving, ¿no? En Día de Gracias saca el pavo y está bien horneadito, cafecito, bronceado, ¿no? Ya está, apúrate, ya viene tu papá y tu mamá, diría alguien. Y dan gracias a Dios y agarran el cuchillo y sale más sangre que en un hospital, porque no se cocinó por dentro, porque no, el aposento bajo, hermanos, es de lento fuego, te cocina hasta de adentro. El aposento alto habla de manifestación inicial del Espíritu. El aposento bajo habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, amor. Sí, no, amor para los que no me aman, amor para los que no amo. O sea, el aposento alto te procesa en una madurez cristiana. El Espíritu Santo va a ser derramado y derramaré de mi Espíritu sobre las mujeres, los hombres, las damas, profetizas, sobre los viejitos y sobre todo. Es un derramamiento, cae el Espíritu Santo y es necesario, como ya dijimos, no voy a repetir, ustedes ya saben que soy apostólico universitario del nombre de Jesucristo, todo eso, pero no te da carácter. ¿Cómo lo sé? He pastoreado 40 años, 40 years, como Moisés en el desierto. Te habla de gozo. No cuando te dan el aumento. Ando gozoso. ¿Y cómo ando cuando te corren? En medio de las noticias malas, de los problemas, hay un gozo interno. Hay un gozo que no importa qué esté pasando. Tengo el gozo. Es el fruto del Espíritu. Aposento alto, bautismo inicial. Aposento bajo, paz. Sí, con esos vecinos que no paran las rancheritas a la 1 de la mañana y en vez de enojarte te uniste con ellos y andas bailando también. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando vas, muchacha, y vas el ropero, la suera que te hace ver tan delgadita, se la llevó mi hermana, esa gorda, y anda subiendo fotos con tu suegra ya viéndose muy bien y tú acá. ¡Oh! Ahí es la mansedumbre y la templanza. No hablar aquí en lenguas, es allá.
El aposento alto habla de hablar en lenguas. El aposento bajo habla de hablar bien. La verdad en amor, nuestras palabras sazonadas con sal. Hablando la verdad en amor. ¿Le sigo? Pues 4, bien. El aposento alto habla de punto doctrinal, de sana doctrina. El aposento bajo habla de carácter cristiano. El aposento alto muchas veces habla o pregunta: ¿qué pasó en el culto el domingo? ¿Cómo estuvo el llamamiento? ¿Largo? ¿Profundo? ¿Se movió Dios? Y algunos hasta miden la madurez de una iglesia por qué tan largo estuvo el llamamiento. Eso es lo que pregunta el aposento alto. Está bien. El aposento bajo pregunta: ¿y cómo te portas los otros 6 días de la semana? Porque de qué nos sirve, hermanos, tener, y a mí me gustan los llamamientos largos, profundos y bonitos. Seguro que sí. ¿Quién quiere un culto seco? Pero eso no es todo. Porque si yo salgo de aquí después de un culto largo, profundo y hermoso y no tengo carácter cristiano, no trato bien a mi viejo. Su viejo de usted es el suyo, hermana, cuídelo. Ya le salió una barriga y pues ama la barriga. Es el tuyo, esto es tu. No, hermano, para el matrimonio se necesita el aposento bajo. Ni modo que te pongas a hablar en lenguas ahí cuando estás peleando. Le comienzas a profetizar: diablo, demonio. No. Pórtate bien. Trata bien a tus hijos. Sé humilde, paciente. Y todo eso se va procesando. El aposento alto habla de empoderamiento necesario. El bajo, de quebrantamiento. Ahí es donde entras con sollozos. Ahí es donde entras humilde. El aposento bajo, ahí nos enfrentamos con Dios y con nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tratamos a los demás? En el aposento alto hay como 120 personas dentro del aposento y afuera 3,000 o más personas. Hay muchos en el aposento alto. En el aposento bajo es solo tú y Dios. Yo y Dios. Allí nuestro carácter es procesado para no juzgar. Porque ya que estoy en no quiero irme a la casa, hubiera dicho, lo voy a decir. En ocasiones las iglesias pentecostales unicitarias son las iglesias de más alta crítica, comparación. Y si no te ves como nosotros pensamos que te debes ver, si no hablas, si no o sea, es la Biblia nuestra marca, no otra institución. Mi esposo y yo, gracias, ya me dio permiso la hermana. Ustedes aguántense, póngase el cinturón, porque ya me dijo, eso es la anciana ideal de la iglesia aquí. Mi esposo y yo a veces hablamos, hermanos, como en nuestra niñez y juventud, sin querer, nuestros padres, nuestros pastores, yo creo que todos tenían una buena actitud, pero se nos enseñó a criticar, a juzgar a la gente. Para que me entiendan los jóvenes, a escanear. Escanear. Y esa se apartó. A lo mejor el que lo está diciendo está más apartado. El hermano Cantú me gustaba mucho, algunos Benjamín Cantú se acuerdan de él. Decía que un hermano batallaba para recibir el Espíritu Santo y no recibía. Y luego otro decía por allí, a lo mejor trae un pecadito escondido. Y el hermano Cantú dijo, a lo mejor lo traes tú. ¿Me explico? Porque solo Dios conoce, hermano. Y en la soledad de mi quebrantamiento,
de mi bajeza, de mi humillarme al aposento alto. Allí no hay secretos, allí estoy desnudo, allí hay transparencia, allí me conoce Dios. Dejen decirles algo que les va a doler. ¿Listos? Ya tengo permission. Ustedes no me conocen. Ustedes piensan que me conocen porque conocen lo que ven. Pero si me conocieran ustedes como Dios me conoce, algunos dijeran: brother, el brother. Pues qué tanto. Y tal vez no me quisieran, pero si yo los conociera a ustedes como Dios los conoce, aquí paz de Cristo, amén, hermano. Hay que ser santos. ¿Cuál santo? El único santo es Él. Y aquí nosotros vamos de panzazos a panzazos, tratando de pelear con todas las cosas que vienen a nosotros. Y es allá, en la soledad y largo tiempo, estar con Dios. Examíname, oh Dios, y conóceme, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno, Señor. Porque sabemos que la ley es perfecta, pero nosotros no. Yo estoy vendido al pecado, porque no hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace ello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y cuando yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la oración que nos acompaña allí. Lo que predicaba Tim el domingo pasado, que muera la carne, sujetar la carne. Pues aquí no vamos a decir: paz de Cristo, hermano, ¿cómo estás? Pues igual de pecador. Vieras cómo ando batallando con la lascivia desde el jueves. No decimos eso. ¿Y tú, hermana, cómo estás? Pues no puedo parar de chismear, hermano, no sé qué me pasa. La risa es la cobija de la culpabilidad. Allí nuestro carácter es procesado para no juzgar, criticar, denigrar a otros. Allí Dios trata con mi personalidad áspera, con mis palabras hirientes, con mis actitudes negativas. En el aposento bajo se hace una pregunta operacional: ¿seré yo, Señor? ¿No conocen ustedes a alguien que vive rodeado de personas culpables menos ella? Adán, Eva, la serpiente. Ay, si tuviera yo otro papá y otra mamá, si tuviera otros hijos, si me hubiera casado con Gabriel, Gaby. En Mateo 26 están en la última cena, y mientras comían dijo Jesús: de cierto, y otro evangelista dice que clamó, o sea, no fue cualquier cosa, y clamó en gran voz: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera. ¿Quién? ¿Cuántos? Ahora hay 13 hombres aquí: Jesús y sus 12 discípulos. Pero ¿saben cuántos se entristecieron? 11. Y los 11 comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Entonces él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato
ese me va a entregar. En otras palabras, el que no está preguntando seré yo. ¿Puede ser posible, hermanos, que tu problema eres tú? Cuando me quito los lentes se va a poner. No. Andas por allí en chismes y en cosas así. Que el hermano y que el hermano y que el otro. Mírate en el espejo y pregunta en el aposento bajo, allí sin máscaras: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Tienes problemas matrimoniales? Un buen lugar donde empezar es: ¿seré yo? ¿Será mi carácter? A lo mejor sí, porque ahorita eres un verdugo, un gran hombre, pero cuando seas viejito, esos mismos que tú estás humillando te van a llevar en la silla y que no hay un barranco. No queremos que digan ups. No, ahorita estás fuerte y gritas y todo. Cuando te estés muriendo ahí, ¿quién va a estar ahí cerca de ti? Tus hijos, tus hijas. Hoy mi esposa y yo hablamos con una mujer casada aquí, la conocimos, que tenía 3 años. Experiencias terribles. Y murió su papá. Le dije: ¿cómo te sientes? Y por la experiencia y todo eso, no sabía ni cómo se sentía. Allí dejen enseñarles 2 palabras en inglés, ¿sí? Y gratis. Be nice. Sea amable. Be nice. Lucas 18: a unos que confiaban en sí mismos como justos, porque Jesús les sacaba rayos X o radiografías del alma, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, fíjense cómo ora, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, no oraba a Dios, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y estaba el hermano publicano ahí también para orar. Y gracias a Dios que no soy como la congregación de inglés. No soy como esos hermanos de Colombia, los que vienen de México, traen otras cositas. No, mírate tú. Y luego le comienza a decir al Señor: ayuno mis 21 días, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, doy a Beyond. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, cuidado con enaltecer cualquier cosa, iglesia, hombre, institución. Nada va más arriba que Dios. Háganme el favor, no digan tanto. Y allá cuando voy al campo me dice: llegó el hermano Valverde, un hombre tan ocupado, y él hace tiempo es mi trabajo, es mi deber, y ay de mí si no predico el evangelio. Porque si nos ponen en pedestales, hermanos, de allí caemos más alto. Nadie merece la gloria, nadie merece la honra. Les voy a contar un testimonio, si ya que estamos. Con todo respeto, por muchos años yo iba a predicar a una iglesia muy bonita, muy grande. Comencé a ir y predicaba en las convenciones grandísimas, y luego me comenzaron a invitar a los distritos, y grandísimos los distritos.
y predicando y un jaloneo para un servidor y un trato así bueno pero exagerado. Y Dios hacía cosas grandes. Tim es testigo de las cosas. Les voy a decir, al cabo ya pasó mucho tiempo, y si se me subió ya se me bajó. Tim es testigo. Raquel no tanto, ella fue varias veces, pero Tim es testigo que llegaba gente después que yo bajaba a predicar, porque nunca había sentido yo una unción así en ningún lugar. Y tocaban el manto de mi saco. ¿No te acuerdas, Tim? Y se ponían a brincar. Soy sano. Saludé a un hermano y después del culto me dijo, hermano, yo venía así. Dios hace esas cosas. Y Raquel, después de varios años, una década, muchos años y muchos viajes, mi consejera ayuda idónea, consejera gratis, me dijo, Samuel, ¿no se te hace que es un poquito mucho? Y el del aposento alto, ¿qué? Yo voy a predicar. No hablo así en casa, pero creo que sí. Si yo voy a predicar, Dios se mueve, Dios me da mensajes. Y ella nomás cuando hace así, yo siento, y de un día a otro me cortaron, y me cortaron feo. No crean que fue, le escribimos con mucho ¡pum! Ok, yo tengo donde predicar, pero allá en la Citrus entré al salón de oración varios días. Señor, tú conoces mi corazón, yo voy a predicar, tú me das los mensajes y todo eso. Y lo único que sentí, no oí, pero sentí, porque cuando Dios habla en el aposento bajo, no tiene que hablar mucho. Nada más sentí que me dijo, no comparto mi gloria con nadie. Bye. Era un fenómeno que ya les cuento como testimonio. Loami Díaz fue, ¿te acuerdas, Raquel? Hace 20 años o más, fue y me dijo, tú eres un ídolo allá. Le dije, ¿qué? No digas. No, dijo, eres lo más cerca a un ídolo que yo he visto en un hombre. Le dije, pues de ellos, no de mí. Sí, dice. Y en el aposento alto Dios te quita cosas, y Dios, el mismo Dios que aprendan esto, jóvenes predicadores y todo esto, el mismo Dios que te da el mensaje, el mismo Dios que te alimenta tu ministerio, tu palabra, ese mismo Dios te despoja de todo si Él detecta. Lo he vivido, hermano, no estoy predicando de notas nomás. El aposento bajo revela en verdad quién soy. Allí en secreto me doy cuenta de que en la mayoría de los casos yo soy o fui el problema. Ustedes que tienen hijos jóvenes, niños, y en serio y en verdad, hermanos, ustedes son una iglesia madura, el 99.9, hasta donde yo alcanzo a ver. Son una iglesia con una buena cultura, amor, tolerante. Ustedes se dan cuenta de cosas y de problemas que puede tener un hermano, una hermana, que son obvios, y nunca, y hermanos que han tenido problemas y los van a tener, y los que están teniendo, nunca. Yo doy gracias a Dios. Un miembro de esta congregación viene, oiga, hermano, ¿y qué pasa con aquel hermano? ¿Y qué pasa con esa joven? Nunca, porque ustedes son maduros. Pero si tú acostumbras rumbo a casa ir hablando de la iglesia, del hermano, del pastor, de la prédica, de lo que no te gustó, en 20 años vas a venir, oren por mis hijos, no quieren servir a Dios. Pues ¿quién les metió el veneno? Yo he saludado niños así que me abrazan con cariño, y cuando un niño me abraza con cariño, y sí, digo, este está sanito, la familia, la plática. Pero aquí no, pero en la de inglés,
Llega un niño, ay, mi hijo, este es el monstruo del cual hablaban anoche. Y lo quieren que yo los bautice. Un hermano frío, un hermano tibio, un hermano que ni al aposento alto ni al bajo se mete. Después vas a llorarlo. Allí Dios trata con mis complejos, mis actitudes, mis inseguridades. Y pastores que me están escuchando de Fuente de Verdad, y los otros que quieran escuchar, hay una enfermedad grandísima, hay una plaga en el cuerpo pastoral que se llama inseguridad. Que no puedes ver que otro tenga éxito porque lo tienes que criticar. Que no, todo hace mal. Es una inseguridad. Te debe dar gracia, Saúl, si Dios usa a David para matar a Goliat. Te debe dar gusto, si Dios predica como tú predicas, haz como tú haces. Deja que Dios te use el don que te dio, la personalidad, el estilo de liderazgo. Dios te va a usar a ti, Dios te quiere, Dios te salvó. No tienes que estar o ser inseguro. ¿De acuerdo? Ya que les estoy chismeando, voy a abrir la puerta al cabo. Cuando yo empecé a predicar como joven, 15, 16, pero ya a los 18 años comenzar a trabajar. En ese tiempo, la moda apostólica en la asamblea era que los predicadores gritaban mucho y corrían mucho. Y se ponía uno a gritar y el otro se iba a gritar más. Y lo teníamos un campeón de los gritones que nadie le ganaba. Y se brincaba y andaba corriendo. Y esa era el modo de la costumbre del aposento alto, pues. Y está bien, mucha gente recibe el Espíritu Santo. Y cuando yo predicaba como predico ahora, tal vez un poco mejor en aquellos años. Y la gente me decía, hermano, se le entiende. A eso no les entendió, puro grito y grito y grito. Qué bonito estuvo el culto. Y los sanean de aquí a fornicar, de aquí a emborracharse. ¿De qué sirve eso? ¿Qué estoy diciendo? Que gracias a Dios y a mi papá, que gracias a Dios siempre he tenido un espíritu seguro de mí mismo en Dios. ¿Me explico? Y que si se planta una iglesia aquí al cruzar la calle del nombre y Dios les da 4,000 miembros en 2 semanas, a lo mejor me voy a congregar allá con ellos. Yo no sé. Cuando Salomón dedica el templo, hace oración, tus oídos estarán atentos a la oración que se hará en esta casa, todo eso. Y si los llevan cautivos al pueblo, y miren lo que dice, pero me gusta el paréntesis. Next slide, please. Dice: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te enojares con ellos y los mal, pero sí oran. Pero Salomón, el hombre más sabio, y en este tiempo estaba bien con Dios. No hay hombre que no peque. No hay hombre. Que el patriarca, algunos de los patriarcas que yo conocí que hicieron gran trabajo, murieron enfermos. No físicamente, emocionalmente, porque después de trabajar tanto año, la iglesia nomás ¡pum! Y patriarcas de renombre, yo conozco la historia, he leído las actas, las cartas, porque fui presidente de esa iglesia, he leído las actas. Y ¿cómo si este hermano con esa actitud? No hay hombre que no peque. Isaías dice: yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos. Ministros, Jeremías dice: yo no enviaba a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablaba, pero ellos profetizaban. Si hubieran estado en mi consejo secreto, entonces habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les harían volver. Y por último, palomita mía, que te escondes en las endijas de la peña, en los sitios secretos de las terrazas, déjame ver tu figura, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz.
y preciosa es tu figura. El lugar secreto no es un salón, una ubicación, es una actitud. Y el Señor nos está diciendo: ven, ven, yo aquí te espero. Si tú vienes, yo te voy a procesar, yo te voy a dar carácter, firmeza, y luego vas a salir y gózate en el aposento alto. Pero regresa a ti aquí, porque se te puede subir para arriba y necesitamos saber que solo Jesús es. Tenemos 2 semanas más de ayuno. Los que quieran venir al altar y decir: Señor, yo quiero esta semana entrar en el aposento bajo también, hablar lenguas lentas y sollozar en ti. Pasen aquí y esta vez nos hincamos. Vamos a hacer un aposento, Romo.